Buenas noches, estimados estudiantes de nuevo ingreso de la Universidad de El Salvador a la tutoría de matemática básica en referencia al curso de nivelación 2020. Quiero darles a todos la cordial bienvenida a una de las 6 tutorías que vamos a tener programadas para el día martes y jueves de 7 a 9 de la noche. Así que animarles a que no perdamos estas tutorías, son muy importantes, al igual que el resto de las tutorías, ya que podemos interactuar, poder conocernos, aunque sea escuchar la voz, ¿verdad? O poder compartir cámara y poder interactuar, poder conocernos un poco sobre lo que hacemos y prioritariamente para poder abordar las dudas que tenemos respecto a lo que se ha compartido en la plataforma. Comentarles que voy a compartir la pantalla para poder compartirles lo que está o lo que tenemos en el aula virtual, en la plataforma. Quiero preguntar si pueden ver la pantalla. A mí siempre me sale el círculo con las iniciales RM. Ah, vaya, permítame. Entonces, No puedo ver nada más. no puede ver nada más. No, solamente eso me sale siempre. Creo que hoy sí. Hoy sí, ahora sí me sale. Bueno, vaya, pedirles por favor que si alguien quiere accesar a la reunión, dado que yo tengo ahorita la pantalla aquí compartida, por favor me le den a admitir. Yo creo que usted puede darle a admitir a algún compañero que quiere ingresar a la reunión. Bueno, Sí, pero dígame. no me sale nada ahorita, no me sale ni uno ahorita. Ah, vale, gracias, Saúl. Bueno, Bueno, les cuento o les comento que eh, tenemos 4 semanas para poder trabajar con este curso de nivelación e inducción y de acuerdo a la calendarización iniciamos la semana del 21 de enero al 26 de enero, pero la tutoría la estamos iniciando ahora. La plataforma tiene varias pestañas, la pestaña de avisos, la pestaña de inicio de contenidos y están las pestañas de tutorías. En esta pestaña de tutorías, aquí tuvieron que haber accesado o ingresado para tener acceso al enlace de la tutoría del día de ahora. Entonces, también en esta pestaña se van a compartir posteriormente el, el enlace de esta tutoría que va a quedar grabada en las posteriores. También comentarles que hay tutorías de repaso o con tutorías o consultas que ustedes quisieran poder hacer y lo podemos hacer a través de esta herramienta Teams. O también tienen la oportunidad de ingresar a la plataforma y enviar un mensaje. La otra opción o vía de comunicación que tienen, ya una tercera vía, es por correo. Entonces, tienen diferentes vías de comunicación para poder compartir las dudas que tengamos. Entonces, la idea es orientarles y poder hacer un repaso primeramente del conjunto de los números reales como tema número 1. Para esta semana tenemos agendada el tema 2, potenciación y radicalización. Pero como la tutoría 1 no la tuvimos, entonces le comentaba a Saúl que vamos a iniciar con un repaso acerca de el conjunto de los números, conjuntos numéricos y conjunto de los números reales, que es el mayor y extenso conjunto de los números. Veamos, como ustedes han leído el material, entiendo que sí tuvieron que haber accesado ya
al material sobre los números reales, que fue lo que la semana pasada se compartió, quiero preguntar si leyeron y, por ejemplo, cuál es el primer conjunto que aparecen en los números. El de los naturales, licenciada. Correcto, el de los números naturales. Entonces, este conjunto de los números naturales es el conjunto que nos ayuda. ¿O cómo se define el conjunto de los números naturales? ¿O cómo lo identifica? Porque todos son positivos. Todos son positivos, correcto. Y además de positivos son dígitos. Son dígitos. Están incluidos los dígitos. El conjunto de los números naturales sí son positivos, pero también son enteros. Bueno, desde el inicio de la historia de la humanidad, quiero comentarles que el conjunto, el primero que aparece es este conjunto, porque el hombre primitivo, dado que empezó a extenderse el dominio a multiplicarse como ellos, y entonces el dominio que ellos, las tierras, el ganado y todo lo que poseían empezaron también a multiplicarse. Entonces hubo la necesidad de contar para poder tener control sobre las posesiones que ellos tenían. Entonces esta necesidad sobre tener un control sobre las posesiones de ellos, cualquiera que sea, ellos generaban. Entonces se entiende como una definición bien sencilla el conjunto de los números naturales, aquel conjunto que nos sirve para contar. Yo creo que esa definición ya la habrán escuchado. Entonces el primer conjunto que aparece, ¿no es cierto?, de los números naturales. Este conjunto de los números naturales, como decía, surge la necesidad de contar. Algunos, de hecho, algunos matemáticos no se ponen de acuerdo si el 0 es un número natural o no es natural. No es natural. No es natural. Entonces, algunos agregan a este conjunto de los números naturales el 0, pero ya este número ya no se llama conjunto de los números naturales, sino se llama el conjunto de los números cardinales. Son los que incluyen al número 0. Algunas notaciones escriben el conjunto de los números naturales con una N mayúscula, como lo puede observar usted en la imagen, y un 0, ¿verdad? Eso indica 0 como índice, eso indica que están incluyendo al conjunto de los números, al conjunto de los números naturales incluye el 0. ¿Se recuerdan algunas características del conjunto de los números naturales? Alguien escuchaba que me decía que el conjunto de los números naturales son los dígitos. ¿Y los números dígitos son cuántos? ¿Cuántos son los números dígitos? No sé si me equivoco, pero es del 1 al 9. Y es del 0 al 9. Sí, ajá. Así es, pero son 10, ¿verdad? Sí. ¿Y el conjunto de los números naturales? ¿Cuántos son? Si usted ve acá al final donde aparece 8, aparece punto suspensivo. ¿Qué indica esto? Que infinito. Es infinito, correcto. El conjunto, cualquier conjunto, y este que aparece acá como n igual de 0 hasta infinito, es un conjunto escrito por extensión. Es un conjunto escrito por extensión y se escribe entre llaves y los puntos suspensivos, como Saúl indica,
Que hagan silencio. Eso representa que el conjunto es un conjunto infinito. Correcto. Pero uno de los números naturales. Otra característica de los números naturales, quiero comentarles, es que es un conjunto ordenado. Todos los números naturales, excepto uno, tienen antecesor, porque ya entendimos que no, El cero. los números naturales nos sirve para contar. Entonces no empezamos a contar desde cero, ¿verdad? Correcto. Sí, Empezamos a contar desde 1. sí. Entonces, todos los números naturales, excepto uno, tienen antecesor. Hay uno que está inmediatamente antes de él. Y todos los números naturales tienen un sucesor, uno que va después. Eso establece un orden dentro del conjunto. Entonces, otra característica del conjunto de los números naturales es que es un conjunto ordenado. También otra de las características del conjunto de los números naturales es que es un conjunto discreto. ¿Qué quiere decir que sea un conjunto discreto? ¿Habrán escuchado esa característica de los números, que es un conjunto discreto? No, nunca la he escuchado. Nunca. Bueno, entonces No, hasta ahorita. Muy bien, gracias. Entonces les explico que se dice que el conjunto de los números naturales es un conjunto discreto porque entre dos números naturales dados existe un número finito de naturales entre ellos. Veamos en esta imagen. Entre el 1 y el 8, ¿cuántos números naturales hay? 6. 6. Entre 1 y 8, veamos, tenemos al 2, al 3, al 4, al 5, al 6 y al 7. ¿Cuántos hay? 7. No, hay 6 aún. Está el 2, 3, 4, 5, 6, 5, 7. 6, 7, 6. Sí. Ah, no se toma en cuenta, porque son los que están entre esos números. Entonces, tres características importantes dentro del conjunto de los números naturales. Y como ya especificábamos, el 0 para algunos, en algunas literatura en matemática, el 0 significa que hay ausencia de valor. No se le da un valor. Entonces el cardinal es 0. Quiere decir que no hay elementos en ese conjunto. Luego, dentro del conjunto de los números naturales, se pueden realizar operaciones. ¿Cuáles operaciones básicas son las que nosotros reconocemos? Las 4 básicas: suma, resta, multiplicación y división. Correcto, suma, resta, multiplicación y división. Cada una de estas operaciones cumplen con ciertas propiedades. ¿Cuáles son las propiedades que las leyeron o se recuerdan respecto al conjunto de los números naturales? Como una característica es que son asociativos. Ajá, la propiedad asociativa, muy bien. ¿Quién más? ¿Y qué nos dice la propiedad asociativa? La propiedad asociativa en la operación, por ejemplo, suma, porque se identifican las propiedades para cada una de las operaciones. En la suma de números naturales, la propiedad asociativa indica que no importa cómo usted asocie los números, va a obtener el mismo resultado. Mismo resultado. Ajá. Los mismos resultados. Luego tenemos también en el conjunto de los números naturales otras propiedades, que es la propiedad de cierre, que es con la que a veces se inicia en la literatura de matemática. Usted va a leer las propiedades y una de ellas es la propiedad de cierre o de clausura. En algunos textos usted va a leer propiedad de cierre o propiedad de clausura. ¿Qué quiere decir? Que si usted suma dos o más números naturales, el resultado es otro número natural.
Esto indica que si usted opera números que están dentro de un mismo conjunto, en el caso que estamos abordando, los números naturales, el resultado será otro número que está dentro del mismo conjunto, el conjunto de los números naturales. Entonces, la propiedad de cierre consiste en eso, que la suma de dos o más números naturales es otro número natural. Otra de las propiedades que se pueden leer es la propiedad conmutativa. ¿Se recuerdan de esta propiedad? La propiedad conmutativa. Aquí estoy leyendo a Jonathan. Hay un mensaje. Sería muy importante que lo leyéramos. Pero bueno, respecto a la pregunta que hice hace un momento, ¿a qué se refiere la propiedad conmutativa? Es la que permite multiplicar los números en diferentes orden obteniendo el mismo resultado. Es el que permite, me decía, multiplicar los números en diferente orden obteniendo un mismo resultado. Correcto, pero esa propiedad es para la multiplicación y es válida. Esa propiedad que usted menciona también es la que se aplica en la suma y podríamos adaptar lo que usted me está explicando como que la suma de dos números naturales es el mismo resultado, es el mismo total, aún si alteramos el orden de esos números. ¿Sí? Es decir, así es. Entonces, si sumamos dos números naturales, no importa si alteramos el orden, ya obtenemos el mismo total. Entonces, esa es la propiedad conmutativa y aplicable lo que usted explica para la multiplicación. Esta otra de las propiedades, esta otra de las propiedades, que son las propiedades distributivas del producto sobre la suma, y consiste en multiplicar un número sobre los términos que tenemos dentro de una suma. Esa es la propiedad distributiva de la multiplicación sobre la suma. Está también, que creo yo que tuvieron que haberlo leído, y creo que aquí no aparece, porque aparece el conjunto de los números naturales. Vamos a ver si aquí está dentro del material que se abordó. Está la otra propiedad, que es la propiedad del elemento neutro. ¿Quién es la propiedad del elemento neutro? Es aquel número que sumado con uno natural, porque estamos con un natural y en la suma. Pero, por ejemplo, ¿quién es el número que sumado, por ejemplo, con 4, me da 4? El 0. El 0, correcto. Él es el elemento neutro en la suma. 0 es el elemento neutro. Y está también el elemento inverso aditivo. Es aquel número que, operado con uno natural, da como resultado 0. Por ejemplo, ¿qué número se opera con, por ejemplo, 12, de tal manera que en esa operación el resultado es 0?
No sé si me entendieron la pregunta. ¿En qué operación, licenciada? Ajá, decía, ¿cuál es, qué número? ¿Cuál es el número que operado con 12, por ejemplo, el resultado es 0? Ahí, pero no hizo. No, aquí, por aquí, no lo hizo. Es menos 12 y quisiera pedirles si pueden desactivar los micrófonos, por favor. Estoy yendo. Ah, va. Porque entonces me llamo. Aquí para que escriba. Usted no va a picar. Póngase pila. Si pueden desactivar el micrófono, alguien que avise, por favor. Andy, me recoges todas las iglesias. Yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Y el cero a qué pertenece? ¿A los números naturales o...? Bueno, les comentaba hace un momento que algunos matemáticos aún no se ponen de acuerdo porque algunos incluyen a 0 como el conjunto de los números naturales y otros no. Pero realmente O sea, de forma universal se entiende casi en la mayoría de los textos en matemáticas que 0 no es un número natural. o sea que no o sea que no es positivo y no es negativo. No, no es negativo, no es positivo. Entonces, y el argumento es, por ejemplo, el conjunto que nos sirve para, algunos definen al conjunto de los números naturales porque de ahí surge este conjunto por la necesidad de contar. Entonces, se entiende que el conjunto de los números naturales nos sirve para contar. Es como que sumemos 4 más 7, 4 más 3 va a dar a 7, ¿verdad? ¿Sí? Va a pertenecer a un número natural, pero si decimos 2 menos 7, entonces va a dar menos 5, ahí no es natural, ¿verdad? Ahí no es natural, y entonces lo que usted me acaba de explicar, me va a plantear, es una situación en donde para la resta se da esa situación, ese problema. ¿A dónde vamos a ubicar? ¿En qué conjunto vamos a ubicar a este resultado? Ok, magnífico. Pero yo tengo una pregunta. Dígame. Cuando vamos a hacer una división de 3 entre 4, ¿será que lo podemos denominar como un número natural o no? Permítame, ¿quién me está haciendo la pregunta? Que quite. José Feliciano Viera Arevalo. Permítame un momento, fíjese que voy a hacer algo. No sé, es que tengo un problema ahorita, no sé quién tiene activado el micrófono y no identifico quién es. Y no sé si ustedes escuchan la interferencia, pero yo sí lo estoy escuchando. Sí, claro. Varios escuchamos lo del vecindario, Kili. Pero no sé quién tendrán, porque estoy viendo los participantes. Yo creo que es de José Feliciano, porque cuando usted está hablando es el único que se pone activo. Bueno, entonces, bueno, vaya, me hacía la pregunta con adición. Cuando, Sí,
cuando se divide dos números naturales, por ejemplo, se divide 15 entre 3. 15 es un número natural. 3 es un número natural. ¿Cuál es el cociente de 15 entre 3? Pruébele lo demás. ¿Cuál es el cociente de 15 entre 3? Sería... Vamos a ver. 15 entre 3 es 5, ¿verdad? 5, correcto, 5 por 3, 15. 5 es un número natural. En este caso, para esos dos números, 15 es un número natural, 3 es un número natural y el cociente es otro número natural. Pero ¿qué pasa? La pregunta que usted me hacía, ¿qué pasa si dividimos 10 entre 3? ¿Cuál es el cociente? El resultado de dividir 10 entre 3. Es 30. 10 entre 3, no, 10 por 3 es 30. 10 entre 3. Si usted hace la división... Es 3 y nos sobra 1. 333. Ajá, O 3.33333. correcto. Ahí dan dos tipos. Ese no es un número natural. Ah, correcto, no es un número natural. El problema con esto, tanto para la resta como para la división, es que en los números naturales la propiedad de cierre no se cumple. No es cierto que si usted resta dos números naturales, el resultado será otro número natural. Por ejemplo, si usted efectúa la resta de 20 menos 30, el resultado es menos 10. La pregunta es, ¿a dónde ubicamos ese resultado? Entonces, no, dentro del conjunto de los números naturales no es posible. Sí, correcto, entiendo. Así es. Ajá, y en la división de igual manera, entonces la propiedad de cierre no se cumple. Por tanto, la propiedad de cierre se cumple solo para la multiplicación y para la suma. De igual manera, las diferentes propiedades que hace un momento las discutimos respecto a la suma se cumplen respecto a la multiplicación. Como la propiedad de cierre en la multiplicación de dos números naturales siempre es otro número natural. Se cumple la propiedad conmutativa, lo que ya mencionaba una de sus compañeras, que mencionó que el resultado, el producto es el mismo, no importa si se cambian de orden. Para la multiplicación se cumple. También se cumple la propiedad asociativa. Usted puede asociar de diferente manera 3 o más números y el producto es el mismo. Respecto al producto, también podemos hablar de un elemento identidad, ya no se llama neutro para la suma, pero para el producto se llama elemento identidad. El elemento identidad en el producto es aquel número que multiplicado con un número natural siempre da ese número. Por ejemplo, ¿quién es el número que si se multiplica por 20 nos da 20? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuál es el número que si se multiplica por 20 nos da 20 el producto? Número 1. El 1, correcto. Entonces, el 1 es el elemento de identidad. Y en la multiplicación, así como se habla en la suma del elemento opuesto aditivo, en el producto se conoce también como el elemento recíproco. ¿Quién es el recíproco de un número? Es aquel que multiplicado por un número natural el resultado es 1. Por ejemplo, ¿quién es el recíproco de 5, por ejemplo? El recíproco de 5 es un 15. Porque si usted multiplica 5 por 15, el resultado es 1.
¿Me doy a entender? Licenciada, Sí, yo digo licenciada. y que hable con un compañero que soy Nunca había comido arroz con mole, ¿no? No hay estar, Sí, Pero no me gusta. Me gusta la olla. Es porque Quiere ver que les haga ya, quiere ver que les haga la anterior. entonces me las tiene que venir a darme aquí. Estoy peleada con mi mamá porque me Desactiven los micrófonos, se oye mucho la interferencia. Mire que tengo que la palabra. yo no sé quién tiene activado el micrófono. Investigando, era muy bonito. Licenciada, y usted como administradora de esta llamada no puede desactivarle el micrófono a alguien. Yo ya lo voy a desactivar. Permítame. Excelente, excelente, continuemos. Bueno, gracias Ya por se escucha la muy bien. paciencia también. Sí, gracias. gracias. Comentaba que el inverso, el recíproco de un número natural es aquel que multiplicado con ese número natural es 1. Y decía, ¿quién es el recíproco de 5? Es un quinto. Porque si usted multiplica 5 por un quinto, el resultado es 1. Entonces, todo número natural tiene su recíproco. Y esa es la definición del recíproco de un número. Un quinto, perdón, Un licenciada, quinto. un quinto por un quinto es No, uno. no, 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 5 por un quinto. Decía la pregunta, ¿quién? Cinco. Ah, sí, 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 sí. 5 por un quinto. El recíproco, por ejemplo, de 42 es un 42avo. Porque el producto de ese número por su recíproco es 1. Ya Entonces, entendí. Había escuchado mal. sí, entonces eso se extiende también al conjunto de los números enteros. Y alguien me decía, creo que José Feliciano fue el que hizo la pregunta, y estamos dos números naturales si el resultado no es un número natural. De ahí que se extiende, el conjunto de los números naturales se extiende al conjunto de los números enteros. Observe usted en la lámina, en la diapositiva, que este conjunto de los números naturales incluye solo los números, y aquí vamos a omitir este 0, porque llegamos a un consenso que 0 no es un número natural. Los números naturales son los números enteros positivos, que son los que están incluidos en los enteros, que están a la derecha de 0. Los enteros positivos son los mismos números naturales, pero con este problema que a dónde incluir los resultados cuando el resultado es negativo, surge la necesidad de extender ese conjunto de los números naturales al conjunto de los números enteros, tomando a 0 como un número que carece de valor, y es, por ejemplo, cuando resulta de la resta de dos números iguales. Y está también, se reconoce entonces a tres conjuntos dentro del conjunto de los números enteros, que son los enteros negativos, los enteros positivos, y está el otro conjunto, el tercero, que tiene un único elemento, que es 0. De ahí que el conjunto de los números enteros cumplen también con estas propiedades que mencionábamos. Para la suma se cumplen las mismas propiedades, la propiedad de cierre, la suma de dos números enteros siempre es otro número entero. También se cumple la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa, la propiedad distributiva del producto sobre la suma. También hablamos del opuesto aditivo de un número entero. Por ejemplo, ¿quién es el opuesto aditivo de menos 3? Es 3. Correcto, así es. Entonces,
Fíjese que ahora ya hablamos de los números negativos. Y los números negativos dentro de nuestro contexto, y a veces vamos a escuchar a nuestros estudiantes, o a veces usted quizás en sus tiempos de estudio dijo, y para matemática, ¿para qué me sirve? Solo vea este ejemplo. En los números naturales son los que nos sirven para contar. ¿A dónde nos ocupamos el conteo, verdad? Ocupamos el conteo en muchas acciones, en muchas actividades. Lo mismo pasa con los números enteros. Los números negativos dentro de nuestro contexto en la vida diaria, ¿qué indican? Indican, por ejemplo, una temperatura bajo cero. Por ejemplo, en un edificio el sótano está a no sé cuántos metros por debajo del nivel de la primera planta. Entonces estamos hablando ya de un número que lo podemos representar con el número negativo. Podemos hablar, por ejemplo, también de deudas. Si debemos, ese número negativo puede representar la deuda que tenemos, etcétera. Entonces los números negativos tienen sus propios aplicaciones dentro del contexto. Por ejemplo, podríamos representar perfectamente dentro de la historia de la humanidad un suceso que ocurrió antes del nacimiento de Jesucristo. Y si usted observa algunos libros, dicen o se lee 184 años antes de Cristo. ¿Cómo se puede representar este año utilizando los números? Menos 184. ¿Qué quiere decir? Que el valor o el punto de referencia, que en este caso es 0, puede ser el año de nacimiento de Jesús, y antes del nacimiento de él representarlos como números negativos, y después del nacimiento de él representarlos como números positivos. Entonces, vemos la aplicación y la importancia del uso de los números enteros dentro de nuestro contexto. Entonces, para los números enteros también se cumplen para la resta. La propiedad de cierre aquí sí se cumple, porque la resta de dos números naturales siempre va, la resta, perdón, de los dos números enteros siempre dará otro número entero. Y podremos analizar también algunas de las propiedades dentro de la resta. La propiedad conmutativa, sería interesante analizar si se cumple la propiedad conmutativa en la resta, y quisiera que me dijeran si se cumple o no dentro de los enteros. La resta es conmutativa. ¿Será que si yo cambio el orden de los números que estoy restando, el resultado es el mismo? No se cumple. No se cumple, correcto. Entonces, en los números enteros, la resta no cumple con una propiedad conmutativa. En la multiplicación sí se cumple. En la división tampoco se cumple. Porque si usted invierte los valores, en la división no obtiene el mismo valor, no obtener el mismo número. Aunque le diré que en la práctica yo he observado, por ejemplo, alumnos que al dividir 1 entre 2, pues 2 dicen. Ellos en la mente, o el cerebro, el cerebro identifica esa división como 2 entre 1, y entonces dicen 1 entre 2 es 2. Y ellos invierten los valores en la mente para hacer la división. Pero realmente la división no es conmutativa, no podemos cambiar el orden de los números dividendo divisor para poder realizar la división, porque no da el mismo resultado. Entonces la propiedad conmutativa no se cumple tampoco en la división. Y de ahí que podemos analizar las otras propiedades en la multiplicación de los números enteros. Para la multiplicación, la propiedad conmutativa, la propiedad del recíproco, el elemento de identidad, que también es 1 para los números enteros. Pero hay una situación que pasa con los números enteros similar al de los números naturales. Y es que, ¿qué pasa cuando se dividen dos números enteros cuyo cociente no da otro número entero? Por ejemplo, usted divide menos 100 entre 7. Ese cociente no es un número entero. Entonces, es un número negativo, pero no entero. Entonces, ese conjunto de los números enteros queda limitado
ante esos resultados. Y entonces aparece otro conjunto, que es el conjunto de los números racionales, que vienen a ampliar este conjunto que ya conocemos. El conjunto de los números racionales son aquellos que nosotros conocemos como el conjunto de los números quebrados, el conjunto de los números fraccionarios y los racionales. Se representa con la letra Q y son los números que tienen la forma A sobre B, donde A y B son números enteros, y el cuidado con el denominador es que este no sea 0, porque la división entre un número cualquiera y 0 no está definida, y es que 0 no tiene recíproco. Por eso es que la división entre un número y 0 no está definida. Entonces el cuidado que vamos a tener al definir un número fraccionario es que el numerador puede ser cualquier número entero, inclusive 0, el numerador, que es A en este caso. El denominador puede tomar cualquier valor en entero, excepto 0, porque no está definido. Entonces, todos los números que puedan expresarse de la forma A sobre B son conocidos como números fraccionarios. Y fíjese, le comento que los números enteros también son números fraccionarios. ¿Por qué? Porque basta con que usted agregue a un número entero denominador 1 y ¿en qué se convierte? Alguien me dice, si agrego a menos 5 denominador 1, ¿qué forma tiene ahora menos 5? Menos un quinto. No. No. No, si a menos 5 le agrego denominador 1, me queda menos 5 sobre 1, ¿verdad? Sí. Y esa representación, ¿qué es? Un número fraccionario. Entonces, todos los números enteros también son reconocidos como números fraccionarios. De hecho, cuando realizamos operaciones con fracciones y tenemos un entero operado con una fracción, ¿qué hacemos con el entero? Le agregamos denominador 1 para poder trabajarlos como fracciones. Entonces, todos los números enteros también son números fraccionarios. Basta con que usted agregue a cada número entero un denominador 1 y usted ya tiene una representación de ese número como fracción. Tenemos también el conjunto de los números irracionales. Este conjunto de los números irracionales son, fíjese que en comparación a los números racionales, los números irracionales son los números que no pueden expresarse de la forma A sobre B. Si usted observa, en el conjunto de los números racionales aparece X, es el conjunto, dice X, tal que X es igual a A sobre B. Pero en los irracionales, que se representa con la letra I, se define a este conjunto como el conjunto de los números tales que estos números no pueden expresarse de la forma A sobre B. Ahora, ¿cómo identificar dentro de un conjunto de números a los números racionales de los irracionales? Si es un conjunto extenso. Y les comento que un número o es racional o es racional, pero no puede ser ambas. Lo que quiero es que sea al igual que los números enteros y al igual que los números naturales, al igual que los números irracionales, pero aún estos siendo infinitos, tanto los números racionales como los irracionales, estos conjuntos son mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir? Que no hay un número dentro del conjunto de los números reales que sea racional e irracional al mismo tiempo. No es correcto decir entonces que un número es racional e irracional, o es racional o es irracional, pero no ambos. Ahora les comentaba, ¿cómo identificar un número irracional de los racionales? Es muy sencillo. Todas las raíces inexactas, como la raíz cuadrada, la raíz cúbica, raíz quinta,
raíz sexta, séptima, de cualquier número, y usted observa que en la calculadora el resultado es un número decimal, ese es un número irracional. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 2? ¿Alguien sabe cuánto es la raíz cuadrada de 2? Eh, ¿Mande? 1.41 y seguido de más decimales. Ah, 1.41, gracias. 1.41 seguido de más decimales. Muy bien, gracias. Y entonces, ¿qué es lo que observamos con este número? Que no es un número entero. La raíz cuadrada de 2 no es un número entero. Entonces podemos identificar al conjunto de los números racionales como las raíces inexactas, en otras palabras. La raíz cúbica de menos 4 sí existe, pero no es entera. Y sí existe porque, a comparación de las raíces cuadradas o de índice par, como la raíz cuadrada de 2, la raíz cuadrada de 4, no, perdón, la raíz cuadrada de 2, la raíz cuarta de, por ejemplo, 10, raíz sexta, sí existen, solo si el número es positivo. En cambio, la raíz de índice impar, como la raíz cúbica de menos 4 acá, sí existe esta raíz, a pesar de que el número es negativo. Sí existe, pero no es exacta. Entonces, en este caso, la raíz cúbica de menos 4 existe, pero no es exacta. Entonces, este es un número irracional. Y hay dos números que nosotros ya los conocemos, o al menos hemos tenido noción de trabajar al menos con este valor, que es el valor pi, que lo hemos ocupado, por ejemplo, en el cálculo para el área de un círculo o la longitud de una circunferencia, el volumen de una esfera, por ejemplo, lo hemos ocupado este valor pi, y el valor e, que es otro número constante. Entonces, pi y e son números constantes que tienen un valor definido cada uno de ellos. Entonces, estos dos números pi y e, este valor e se ocupan en los logaritmos, juntamente con todas las raíces de cualquier índice, desde 2 a valores mayores que él, cuyas raíces son inexactas, los números son irracionales. No sé si hay pregunta hasta acá. No sé si entiendo, licenciada. Todas las raíces que no se le puede sacar ya, o no se pueden, ¿cómo decirle? Sacarle potencia, algo así. Esos serían irracionales, ¿verdad? Correcto, correcto. Así es. Explicaba de una manera bien fácil, ¿verdad? O general, cómo identificar un número irracional de otro que no lo sea. Son por las raíces inexactas, o lo que usted mencionaba, ¿verdad? No se puede expresar esta raíz como potencia, ¿verdad? De tal manera que el resultado nos dé el número que está dentro del radical. Licenciado, no tiene nada que ver con la clase, solamente fíjese que se me pone la pantalla en negro y siempre me aparece el círculo RM. No sé si puede ver ahí. Gracias. Es que quiero compartirles algo más. Me dice ahora qué es lo que ve.
Mira la página de la plataforma. Sí, ahorita estoy viendo el índice de los subtemas. Gracias. Vale, bueno, entonces quiero explicarles algo. Las operaciones con los números fraccionarios es un material que se les subió como material para lectura, ¿verdad? Y estudio. Quiero comentarles con el conjunto de los números fraccionarios. No sé si pueden ver que ingresé a esta página, los números racionales. Hola. No le entendí muy bien, repita lo que dijo. Que si entró en la página. Si están viendo las propiedades que yo mencionaba, interna, asociativa. No, licenciada, solo se ve que está en la página de inicio, digamos, donde está todos los temas. Sí, correcto, igual, yo no veo nada. Esa misma estoy viendo yo también. Vamos a ver. Quiero compartirles, pero no me deja esta. Vamos a ver, ahora sí podemos. Hoy sí, ¿verdad? Sí, ahora sí ya lo podemos ver. Bueno, sí, correcto. Fíjese que los números fraccionarios o los racionales para la suma cumplen con las propiedades que mencionaba, la propiedad interna o la propiedad de cierre de clausura. Eso indica que la suma de dos números fraccionarios, el resultado de esa suma pertenecerá al conjunto de los números fraccionarios. En otras palabras, la suma de dos números fraccionarios será otro número fraccionario. La propiedad asociativa también para el conjunto de los números fraccionarios, observa usted acá que aparecen tres números fraccionarios acomodados como un medio más un cuarto en signo de agrupación y afuera aparece 3/8. Por el otro lado aparece un medio afuera del signo de agrupación y quienes aparecen dentro del signo es un cuarto más 3/8. Hay un tercer arreglo. ¿Cuál es el otro tercer arreglo que usted podría hacer para demostrar esta propiedad? ¿Cómo puede ser? Un medio más 3/8 entre paréntesis más un cuarto afuera. Muy bien, así es. Ese es el tercer arreglo. Ahora, observe usted que primero, dado respetando las reglas de las operaciones aritméticas, lo que se ha de resolver es lo que está en el signo de agrupación. En este caso se resuelve la suma de un medio más un cuarto. El mínimo común denominador es 4, porque 2 está contenido en 4. Entonces, como 2 está contenido en 4, que son los denominadores, se toma como el mayor denominador como el mínimo común denominador, que es 4. Y de ahí que se opera, como 4 lo dividimos entre 2, es 2, ¿verdad? 2 por 1, 2. Más 4 entre 4, a 1. Por 1 es 1. Luego, a esta suma que tenemos indicada acá se le suma 3/8. Al otro lado tenemos medio más, ahora la operación de un cuarto más 3/8. Observe que 4 está contenido exactamente 2 veces en 8. Por estar contenido 4 exactamente 2 veces en 8, el mínimo común denominador es 8. Entonces dividimos 8 entre 4, a 2, por 1, 2. Más 8 entre 8, a 1 por 3, es 3. La operación que tenemos a la izquierda del signo de la igualdad es
2 más 1, 3 cuartos, más 3 octavos, y a la derecha 1/2, más la operación 2 más 3, que es 5 octavos. Al realizar nuevamente la operación que tenemos a la izquierda, como 4 está contenido exactamente 2 veces en 8, el mínimo común denominador es 8, es el mayor. De ahí que dividimos 8 entre 4, es 2 por 3, 6, más 8 entre 8 es 1 por 3, 3. A la derecha, de igual manera, 2 está contenido 4 veces exacto en 8. Y 8, por ser el mayor de los dos, 8 es el mínimo común denominador. De igual manera dividimos el mínimo común denominador, que es 8, entre 2, 4. Por el numerador, 1, 4 por 1 es 4, lo que aparece acá. 8 entre 8, 1 por 5, 5. Entonces, observe que si sumamos la operación que tengo a la izquierda, 6 más 3 es 9. Y el resultado es 9 octavos. Y a la derecha 4 más 5, 9 octavos. Observe entonces que la propiedad se cumple. Y si hubiéramos operado el tercer arreglo que ya un compañero mencionaba, seguramente llegamos al mismo resultado, 9 octavos. Entonces la propiedad asociativa, que dice que, en nuestras palabras, que no importa cómo asociemos los números, el total es igual, nos demuestra que en los números fraccionarios también se cumplen. Licenciada, el sábado veíamos con el instructor y nos hacía énfasis en que esa propiedad se cumple siempre y cuando la operación sea del mismo signo. Por ejemplo, en este caso se cumple porque todo es más, pero él decía, si de repente estamos multiplicando o dividiendo, entonces ya podría ser que varía por el proceso en el que se haga. Eso Así es correcto, ¿verdad? Así es, por la operación. Ok, solo para reconfirmar, porque Sí, como él nos mencionó eso, ¿verdad? sí, gracias, sí, así es, pero para la operación suma, ya sea que el número fraccionario sea negativo o positivo, se cumple, pero no así para la multiplicación. Ok, gracias. Y de hecho, ni para la resta ni para la división. Licenciado, una pregunta. Lo Diga. que mencionó el compañero ya no sería entonces asociativa, lo que le mencionaron ellos el sábado. Ah, sí, no, no es asociativa, pero para el producto. Ni para la división ni para la resta. Ok, gracias. Bueno, gracias. Fíjese que para la suma, fíjese que si usted observa, la suma es la que estamos analizando acá. Y de hecho, si está establecido que la propiedad asociativa se cumple, es para cualquier número fraccionario que tomemos. Pero como ya lo mencionaba un compañero, hay que tener cuidado con las operaciones, ¿verdad? Bueno, veamos acá, bueno, para el producto, fíjense que con el producto que tendríamos que tener el cuidado de reconocer los signos que tienen los números fraccionarios, porque para el producto sí se cumple esta propiedad, la propiedad asociativa. A donde no se cumple es en la propiedad, es en la división y en la resta. No es conmutativo, es decir, la propiedad asociativa es, ¿verdad? Sí, para la resta y para la división, esta propiedad no se cumple, la propiedad asociativa. Correcto. Bueno, y la propiedad conmutativa, que es la que nos habla acerca del el orden de los valores a operar, también dice que en la suma la propiedad conmutativa se cumplen los números fraccionarios. Observa acá también que 1/2 más 1/4 da el mismo resultado que si sumamos 1/4 más 1/2. El resultado es 3/4. El elemento neutro en la suma, para los números fraccionarios aparece 0, que es el mismo elemento neutro que también en los naturales y en los enteros lo reconocimos como el elemento neutro. Es aquel número que operado con el fraccionario nos da el mismo número fraccionario. Y el elemento opuesto o el opuesto aditivo.
es aquel número que sumado, operado con el número fraccionario dado, nos da como resultado 0. Y para la multiplicación, observe que aquí tenemos las propiedades también. También se cumple la propiedad de cierre. El producto de un número fraccionario es otro fraccionario. La propiedad asociativa se cumple en la multiplicación. En la conmutativa también. El orden de los números a multiplicar no altera el producto. Observe usted acá. Y esto lo tienen ustedes en el material que les subieron. Yo solamente lo estoy revisando. El elemento neutro para la multiplicación, o también conocido como elemento identidad, es 1. Es aquel número que multiplicado por un número fraccionario dado nos da el mismo número fraccionario. El elemento inverso o el recíproco, conocido así también, es aquel que multiplicado por el número nos da 1. Entonces aquí observe que está el ejemplo que mencionaba, sin el inverso de 5 en el producto es un quinto, ¿verdad? O el recíproco. La propiedad distributiva, lo tenemos acá también, del número fraccionario sobre la suma, este producto, y acá se multiplica 1/2 por 1/4, es lo que usted observa a la derecha como el primer sumando, más 1/2 por 3/2. Operamos multiplicando el número que tenemos a la izquierda. Para determinar que esta propiedad se cumple, se realizan simultáneamente en las dos operaciones, tanto el de la izquierda como el de la derecha. Y observamos que 1/4 más 3/2 es 7/4 como resultado, por 1/2. Igual 1/8, que es el producto de 1 por 1 y 2 por 4, más 3/4, que es el producto de 1 por 3, 2 por 2. Al operar ambos lados de la igualdad, observe usted que llegamos al mismo resultado. Luego tenemos sacar factor común, es otra de las propiedades que podemos hacer, como el inverso. Si usted observa, esta propiedad que tenemos acá, sacar factor común, es como la parte inversa de la propiedad distributiva. Es como que usted esté tomando la parte derecha de la propiedad 6 para llegar a la parte izquierda. Es lo que tiene acá, pero aquí, si usted parte de la, o sea, parte del lado izquierdo, es la propiedad distributiva del producto sobre la suma. Pero si parte del lado derecho, lo que se hace es que se saca factor común A y lo que queda en paréntesis es B más C. Luego la división. La división de números racionales. Hay varias formas de poder dividir dos números racionales. Una de las maneras es A por D y B por C. Esa es una forma de dividir los números fraccionarios. Otra manera de dividir es invirtiendo la segunda fracción. Al invertirlo queda A sobre B por, ya no es una multiplicación, ya no es una división, perdón, sino que es una multiplicación de las otros números fraccionarios. La otra forma, una tercera forma de dividir números fraccionarios es colocar A sobre B como numerador y como denominador C sobre D, y realizamos la operación que quizás la hemos utilizado alguna vez de multiplicar los medios y los extremos. Y les invito a ustedes que revisen las operaciones que aparecen en el material. Acá aparecen varias operaciones interesantes, acá a partir del número 2, porque ya se utilizan fracciones complejas, mire, donde el numerador resulta de una operación y el denominador también. Aquí hay operaciones complejas para el numerador
y el denominador. Quisiera preguntar si hay alguien que tenga alguna duda, que quisiera exteriorizarla. Sí, licenciada, no sé si nos puede aclarar un poquito sobre el máximo común divisor, que ese sí ya no tengo muy en claro en qué consiste. El máximo común divisor. Sí. El máximo común divisor es el mayor divisor de un conjunto de números. Vamos a ver. Lo vamos a hacer acá. Voy a plantear un problema, una situación para poder responder a su pregunta. Por ejemplo, voy a compartir. Vale, aquí miren, vamos a ver. Obtener MCD al máximo común divisor. Las siglas máximo común divisor quiere decir el mayor divisor común de 8 y 24. Entre todos, tenemos los divisores de 8. Como es un conjunto, vamos a sacar el conjunto de los números. Vamos a ver. Vale, los divisores de 8. ¿Cuáles son los divisores de 8? 2, 4, 8, 0. 2. Permítame que ando buscando aquí. En las herramientas de ecuaciones, las llaves, punto, y no podemos escribirlas sino entre llaves. Vaya. ¿Quiénes son? Creo que fue Saúl el que me dijo. ¿Quiénes son los divisores de 8? 2, 4, el 0 y el mismo 8. 2, 4, 0 no es divisor de 8. ¿Quién es divisor de 8? Es 1. Todo número tiene dos divisores seguros, el 1 y el mismo número. O sea que para escribir los divisores de 8 iniciamos con 1. 1, 2, 4. ¿Quién más? ¿Hay otro divisor aparte de estos? El número 8. Correcto, entonces todo número tiene dos divisores seguros, el 1 y el mismo número. Divisores 24. Vamos a ver, aquí le voy a cambiar vamos a ver, le voy a cambiar un poquito porque resulta que 8 es el divisor de 24 y no va a salir el mismo conjunto y otros. Pero quiero ver acá. Voy a insertar acá las llaves. ¿Cuáles son los divisores de 40? Cambiemos un poquito. Divisores de 40. 1. Es un número par porque termina en 0. 2. ¿Quién más? 5. 5. Pero también está 4, ¿verdad? El 8, el 10. 8.
¿Es? Si no leo los mensajitos, me disculpan, pero ahorita estoy compartiendo pantalla. 10, ¿qué más? El mismo 40, ¿verdad? El 20. El 20, correcto. 20. Y 20 resulta cuando dividimos a 40 entre 20, ¿cuánto nos da? El 2, ¿verdad? Bien. Hay otros, pregunto, ¿hay otros divisores de 40? No, solamente esos son. Vale, ahora los divisores comunes. Identifiquen los divisores comunes. Sería el 1, el 2, el 4 y el 8. 1, permítame. Las llaves, busco las llaves. Vale, es el 1, 2, 2, 4 muy bien, 4 y 8 son y 8. comunes. Muy bien. De esos divisores comunes, ahora identifíquenme el mayor divisor común. De esos 4, 8 es mayor. De los comunes identificados, 8 es el mayor. Este es el máximo divisor. Eso es este es un ejemplo para comprender que es el máximo común divisor. Pero cuando los números se vuelven extensos, o grandes, muy grandes, ¿cómo obtener el MCD? Por ejemplo, 100 y, qué sé yo, 920. Hacerlo de esta manera, como lo acabo de hacer, es bien engorroso. Y más engorroso es si las cantidades se vuelven más grandes. Entonces, el MCD, ¿qué es realmente? Es el mayor de los divisores comunes que tiene 840, 100 y 20, 100 en sus divisores. Pero para poderlos descomponer en sus factores primos, se deben obtener o descomponer solo los comunes, divisores comunes. 100 y 920 es par. Todo número par, ¿quién tiene como divisor? El número 2. Correcto. Y entonces, si lo dividimos, esto es 50. Y entre 2, 920. 460. 460. Muy bien. Y entonces fíjense que resulta que 50 y 460 siguen siendo pares. Hay que buscar un número que divida los dos al mismo tiempo. ¿Quién todavía sería el 2. 2, todavía podemos, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto entre 2? 25. 460 entre 2. Serían 230. Muy bien. Ahora le pregunto, ¿puedo seguir dividiendo entre 2? No, ya no se puede por el 25. Correcto, ya no se puede dividir entre 2 porque 25 es impar. Entonces, entre 2 ya no. La pregunta es, ¿25 y 230 tienen un divisor común? Fíjense la palabra, un divisor común. Vamos a ver. El 5. El 5 es divisor 5, común. correcto. Fíjense que aquí me falta una línea, pero no la puedo agregar, entonces por eso lo estoy dejando así. No, porque si lo hacemos con lapicito en mano, aquí va una línea hacia abajo, ¿verdad? Vaya, entonces fíjense que 5 es divisor común de los dos.
Y el criterio de divisibilidad por 5 dice que todo número que termina en 5 o en 0 es divisible por 5. Así que 25 termina en 5 y 230 en 0. Así que es divisible por 5. La pregunta es, ¿cuánto es 25 entre 5? 5. 5. Muy bien. ¿Y 230 entre 5? Nos queda 46. 46. Sí. Vale, observe ahora, ¿qué es lo que tenemos? 5 y 46. Pregunto, 5 es un número primo, solo lo divide el mismo y la unidad y el mismo número. 46 es compuesto. La pregunta es, para que 46 fuera divisible entre 5, tendría que terminar en 0 o en 5, y no termina ni en 0 ni en 5, entonces 46 no es divisible por 5. La pregunta es, ¿puedo seguir descomponiendo este número? ¿Estos números? Creía que no por el 5. Correcto, fíjese que ya no se puede seguir descomponiendo, porque para que continúe, si usted ha observado en los 3 pasos anteriores, hemos buscado divisores comunes. La pregunta es, ¿cuánto es el MCD si yo ya no puedo continuar? 5. ¿Sería 5? El producto de los 3. 2 por 2 por 5. Serían 20. Ajá, 20. 2 por 2 por 5. Y eso es igual a 20. ¿Bien? Me doy a entender que es el máximo común divisor. Para descomponerlo se buscan los divisores comunes. Y cuando usted observa que ya no tienen divisores comunes los números, entonces hasta ahí se detiene la operación, ya no puede continuar. En comparación del mínimo común múltiplo, que terminamos hasta que tenemos 1 en ambos números, o en todos. Respondo a su pregunta, ¿quién me la hizo? Ya no está, quizás. Ya no está. Sí, licenciada, es que me desconectó el asunto este, pero ya otra vez ya me volví a conectar. Ah, vaya. Entonces, sí estamos claros respecto a ese concepto. Sí, todo claro. Hasta a mí me lo aclaró. Más o menos. Más o menos. ¿Quién dijo más o menos? Jimena. Jimena. Yo la que hice la pregunta siempre, no, pero sí comprendí que, digamos que los divisores, el mayor es el máximo común divisor. Así es. Pero en el caso de la última, no era el mayor, sino que allí multiplicó y el resultado era el máximo común divisor. Correcto, así es. O sea que el producto, vea, observe que 2 es divisor común de 920 y 100. Este sí, 2 también es divisor común de 460 y 50. Y acá 5 es divisor común de 230 y 25. Pero como ellos forman parte de un número más grande que ellos, entonces el MCD es el producto de estos 3 valores, que es 20. Una pregunta, en el caso de que de la última operación que hizo, cuando el número es bien extenso, bien grande, se hace de esta manera solamente de ellos, porque los otros como es más básico encontrarlos. Como expliqué Sí, ese. Fíjese que, bueno, realmente este método se utiliza, yo lo utilizo, por ejemplo, para que los alumnos no se memoricen qué es el MCD, sino que comprendan qué es el MCD. Entonces yo lo explico de esta manera para que ellos identifiquen que el MCD es el mayor de los comunes divisores. Entonces, pero ya en la práctica este método
no se ocupa. Entonces, mande. Es más común utilizar el último que usted ahorita. Es más, así como usted lo acaba de explicar, queda más claro como nosotros lo habíamos entendido anteriormente. Así es. Entonces, fíjense que hay dos métodos. Este es el método abreviado, cuando usted simultáneamente va descomponiendo los números. Está el otro método no abreviado que descompone a 100 hasta llegar a descomponerlo en su totalidad, descompone 920 también, hasta descomponerlo y llegar a 1. Y de ahí que escoge usted los factores, solo los comunes y con el menor exponente. Pero ese método no se ocupa, el que se ocupa más en el método abreviado. Y es de ley siempre dividirlo entre 2, porque los primeros 2 que usted hizo los dividió entre 2. El 100 y el 920. Y 50 y 460 siempre 2. Siempre es de ley hacerlo así. No es del, bien, siempre lo va a dividir entre 2, siempre y cuando los números sean pares. Porque al verlo así, como usted lo está mostrando ahorita, bien lo podemos dividir de una sola vez en 5, lo podemos dividir de una sola vez. Pero fíjense que el orden es el menor número primo, el 2. Y ahí mande. Si lo dividíamos de una sola vez entre 5, el resultado iba a ser diferente a como nos dio ahorita. No, fíjese que no da diferente, porque puede ser que ya vimos en el producto que el orden no altera el producto. El orden en que usted ubique los números para multiplicar, pero de acuerdo a lo que, de acuerdo a la forma en que se descompone un número, se empieza por el menor de los números primos, que en este caso es 2. De ahí hubiéramos visto el siguiente número primo es 3, ¿verdad? Vaya, licenciada, creo que sí comprendo ahora en el segundo ejercicio que hizo. Como lo aplico tipo simplificación o factorial, algo así, no sé cómo es que le llaman, y vamos sacando le sacamos segundo, algo así, manejo el término. Es la Le sacamos segundo, tercero, ajá, y entonces como aquí no es un número que sea así como el primer ejemplo que nos dio, entonces multiplicamos ¿cómo decirle? Lo que vamos sacando, pues, porque eso está a un lado, digamos. Imaginariamente me hago una línea, ¿ves? Ahí, y eso lo multiplicó, y ese es el máximo común divisor de todos esos números. Lo que la licenciada hizo, nosotros comúnmente lo conocemos como descomponer. Eso así es como la descomposición. La descomposición en números primos. El mismo número lo dice, ¿no? Son estos numeritos que yo tengo acá. Son los que como decía la compañera, nos tenemos que imaginar que hay una línea que va del 2 hasta el 5. Sí, es lo que yo les decía, que no puedo dibujar la línea hacia abajo, así que por eso lo escribí así, pero ya lo identifiqué con rojo para que identifique que esos son los números primos. Bien claro ha quedado ahorita. Bueno. Sí, licenciado. Hoy sí. Vale. Fíjense que para ir finalizando, quizás, porque nos falta todavía unos minutitos, hay el concepto de valor absoluto de un número. ¿Han escuchado ese concepto, valor absoluto? Un poco. Yo lo he escuchado, pero es poquito. Yo lo escuché, lo vi, pero no me recuerdo muy bien. Vaya, entonces lo vamos a recordar, porque yo sé que sí lo escucharon y lo utilizaron más de alguna vez. El valor absoluto de un número, bueno, el valor absoluto de un número tiene dos interpretaciones. Hay una interpretación, que es la interpretación geométrica, que dice que el valor absoluto de un número es la distancia que hay entre 0 y el número dado. Por ejemplo, quiero compartir
aquí la pantalla que tengo. No, esta no es. Va, esta, ¿bien? Por ejemplo, esta recta. Esta recta tiene los números enteros. Los enteros negativos, enteros positivos. Bien. Pero explicaba que el valor absoluto de un número se puede definir de forma geométrica como la distancia que existe entre 0 y el número dado. Vamos a ver. Si hablamos de distancia, la distancia nunca puede ser negativa. Cuando usted habla, he caminado tantos kilómetros para llegar a cierto lugar, hablamos siempre de un número positivo. No hablamos de un número negativo. No decimos, así decimos 10 kilómetros. Entonces, cuando hablamos de distancia, la distancia nunca puede ser negativa. Entonces, desde el punto de vista geométrico, el valor absoluto de un número se entiende como la distancia que hay entre el 0 y el número dado. Ahora dígame usted, ¿cuál es la distancia que hay entre 0 y menos 6? Seis. Signo lo omitimos, ¿sí o no? Cuando usted me da su respuesta, omite el signo, porque estamos hablando de distancia. Por ejemplo, la distancia entre 0 y 4 es 4, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del valor absoluto, entendemos que es, desde el punto de vista geométrico, es la distancia que hay entre 0 y un número. Observe que en ambas respuestas, ya sea número sea, ¿cuál es el valor absoluto de menos 3? Si es la parte positiva del número, el valor absoluto de menos 3 es 3 sería entonces. Es correcto, 3. Y se escribe cuando usted quiere sacar el valor absoluto de un número, se escribe entre dos barras verticales, no inclinadas. Son dos barras verticales. Entonces, esto indica que es el valor, usted está obteniendo el valor absoluto del número. Valor absoluto de menos 5. Si es la parte positiva del número, entonces es 5. Y el valor absoluto de 5 también es 5. Lo que indica que el valor absoluto de menos 5 y 5 es el mismo. Y si no, véalo usted en la recta numérica. Tenemos menos 5. Desde el punto de vista geométrico, ¿cuál es la distancia que hay entre 0 y menos 5? 5 es la distancia. Y la distancia entre 0 y 5 también es 5. Observe, ahora, si la recta numérica lo ocupo para representar distancias, y el signo negativo, ¿qué me puede indicar? Que yo me estoy alejando a la izquierda. El valor absoluto de un número siempre es positivo, o acá lo definen como el número natural que resulta al suprimir el signo del número. Entonces, cuando usted obtenga el valor absoluto de un número, siempre va a ser la parte positiva del número. ¿Me doy a entender? Sí, licenciada, está bien claro lo del valor absoluto.
algunas cosas yo no las escuché porque tuve interferencia. Por ejemplo, en esta horita estoy en interferencia. Pero sí me quedó un poquito claro. Solamente una pregunta. Cuando usted explicaba, quizás usted lo explicó, no lo escuché muy bien. Eso es distancia. Solamente en distancia se aplica esa norma. Si puede volver a repetirme, por favor, su pregunta, que hoy yo la escuché entre cortado o interferencia. No sé si me decía eso a mí, licenciada. Mira, usted que Usted está explicando, yo tuve interferencia, no la escuché muy bien. Algunas cosas escuché cortadas. Tal vez lo expliqué muy bien. Usted hacía referencia también a que es a distancia. Solamente a distancia se aplica eso. no, le explicaba que el valor absoluto de un número, desde el punto de vista geométrico, se entiende que es la distancia que hay entre 0 y un número dado, ya sea un número negativo o un número positivo. Y preguntaba, ¿cuál es la distancia que hay entre 0 y menos 6? Alguien me contestó, es 6. Ajá, entonces cuando hablamos de distancia siempre hablamos de un valor positivo. Siempre se le suprime el signo negativo. Correcto, siempre se suprime el signo. Entonces, en otras palabras, el valor absoluto de un número es la parte positiva del número. Ok, gracias, Lick, me queda ya claro. Hablar del decimal exacto, que es aquel número, que tiene una parte entera y un número decimal finito. Por ejemplo, 15.125 milésimas. 15 enteros, 125 milésimas. Observe usted que es un número decimal, pero es exacto, porque tiene un número finito de números en la parte decimal. 0 enteros, una centésima, también es un número decimal exacto, porque solamente tiene un número en la parte decimal. Entonces, igual acá, este número, 3 enteros y creo yo que es 10 millonésimas. Tiene un número finito de decimales, entonces el decimal exacto tiene un número finito de decimales. Ahora, el periódico puro, hay un número que se repite infinitamente, solo la parte entera es la parte diferente, pero usted observa que hay la parte decimal, hay un número que se repite, en este caso es 7, y la barrita sobre el 7 quiere decir que ese número se repite infinitamente. Observen el siguiente número. 20 entre 33 es 0.60 y este 60 se repite infinitamente. Sobre 60 basta con que usted lo escriba una vez y escriba la barra sobre 60 y se entiende que es un número periódico. ¿Quién es el periodo de este número? Es 60. Lo mismo pasa acá, mire. 0.150 y si usted observa aparece 150, entonces 150 es el número que se repite, es el periodo, entonces basta con que lo escriba una vez, sobre ello escriba una barra, lo mismo pasa acá. Aquí se ha equivocado, aquí es un tercio. Exacto, aquí repite es 3. El periódico mixto, su parte decimal dice está compuesta por una parte no periódica y una parte periódica o periodo. Observe usted que en este ejemplo
0.0, hay dos ceros como decimal, está el 5 también, que son cantidades diferentes, de ahí el 2 se repite infinitamente, entonces es un periódico mixto, porque hay una parte finita de número decimales que no se repiten y las siguientes sí. Lo mismo pasa en el segundo ejemplo, 5/18, 0.2 y el periodo que se repite es 7. Luego están los no exactos y no periódicos. Los no exactos y no periódicos son los que ya mencionábamos anteriormente, como los irracionales, que son las raíces inexactas y el valor pi y el valor e. De una manera más sencilla se pueden identificar así como no exactos y no periódicos. En otras palabras, son los números irracionales. Bien, esto es respecto a los números decimales. Quisiera saber si hay preguntas. Lick, esto último que explicó, ¿lo vamos a ver más a fondo o solo superficial, así como lo acabamos de mostrar ahorita? Fíjese que, bueno, más a fondo sería, si ustedes gustan, la otra tutoría podríamos hablar ya con las operaciones. Pero estos números aparecen dentro de las operaciones. Entonces, un número fraccionario se puede representar como un número periódico, un número mixto o un decimal exacto. Y los irracionales son los números no periódicos y no exactos, que lo que yo explicaba ya son las raíces inexactas de cualquier índice y el valor pi. Pero lo que usted mencionaba, estudiarlos más a fondo es ya con las operaciones, que si usted gusta lo podemos abordar este jueves, porque tenemos la otra tutoría. Ok, Lick, gracias. Por nada, y no sé si los demás tendrán preguntas. Y si no, vamos a ir cerrando este espacio de la tutoría. Invitarles también invitarles a que lean el material, consulten otros materiales de otras fuentes, y las dudas que ustedes tengan, lo ideal es que las abordemos en la tutoría. Yo les invito a que lean el material sobre potencia y radicación, que es el material que está propuesto para esta semana, pero como no habíamos tenido la oportunidad de poder abordar desde el inicio de estos contenidos, fue que me detuve a tratar en esta tutoría los contenidos que estaban para la semana que pasó. Entonces, esta tutoría del próximo jueves, si Dios permite, vamos a abordar potenciación y radicación. Si usted puede adelantarse con la lectura y abordar las dudas puntuales, de esa manera vamos a aprovechar al máximo la tutoría. ¿Cuáles temas mencionó, Lick? Se me cortó. Potenciación y radicación, que es también el material, ya está en la plataforma. Usted puede consultar ese material o los libros que ustedes pueden tener en casa o fuentes en la web, también pueden consultar. Y les decía que lo ideal es que ustedes puedan plantear las preguntas para optimizar el tiempo de la tutoría. Gracias, Lick. Por nada, la orden. Y si hay más preguntas, las podemos abordar en estos minutitos. Licenciada, abajo Dígame. de eso, hay otros temas. Correcto. Que no los dejé, no los tengo bien claros. Fíjese que yo los leí, pero igual yo no le comprendo. No sé si nos pudiera explicar usted. ¿Cuál? ¿Cuál, por ejemplo? Debajo de eso de los decimales sigue. La palabra es algo Números complicadita. irracionales. No, sería siempre de los decimales, pero hay una palabra que, como ahorita no tengo material aquí a la mano, no me recuerdo la palabra, pero va después de ese tema. Los decimales.
están los irracionales. Esa era la que sigue. No, como directriz, algo así es la palabra, ¿no? No Son las divisiones de decimales, pero está más abajo. Sí. Ajá. Eso es lo que yo sí realmente lo leí, pero no le comprendo. Es algo nuevo para mí. Abordamos en un espacio al inicio de la tutoría, antes de iniciar potenciación y erradicación, lo puede identificar y usted lo señala el día jueves, porque la verdad no identifico cuál es lo que usted me está diciendo. Sí, está en lo que está de las divisiones de decimales. División, los números decimales. Sí, siempre los decimales, pero son como ya los temas de divisiones, los tipos de divisiones de decimales. No exacto y no periódico, periódico mixto, periódico puro. No, licenciada, es exactamente con las divisiones, porque ahí explica cómo se puede dividir un decimal y todo eso, pero más abajo está esa inquietud que yo tengo, no me recuerdo la palabra, pero si gusta mejor el jueves, yo busco exactamente y ahí aclaramos. ¿Cuál es tu pregunta? Ajá. Está bien, bueno, si no hay preguntas, la tutoría del día jueves, estos espacios son muy aprovechados realmente. Acuérdese que no es lo mismo estar leyendo y a veces entre compañeros, ¿verdad? Discutimos, aclaramos las dudas. Entonces esperaría que nos volvamos a conectar y nos oigamos y consultemos el día jueves, siempre de 7 p.m. a 9 p.m. Vamos a ingresar a la reunión con el mismo enlace, todas las tutorías con el mismo enlace. Si no hay preguntas, me lo hacen saber. Ok, por mí está bien, todo bien, Lick. Bueno. Muchas gracias, Lick, por todo. A la orden y nos escuchamos el próximo jueves, si Dios permite. Ok, feliz noche a todos. Feliz noche, bendiciones. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias, igual, feliz noche. ¿Y para salir cómo hago? Eso estoy viendo.